Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos, dependiendo de a qué hora estéis escuchando este programa. Bienvenidos a mi experiencia como escritor y vosotros diréis, bueno, ¿quién es el tío este que está hablando cuando el canal es de este señor que está aquí? Bueno, pues yo me presento, soy Sebastián G. Sancho, soy escritor, soy amigo de Leonardo y he tenido la suerte tanto en su blog como en su canal de YouTube de ser la primera persona a la que entrevista. Y bueno, yo le propuse hace algún tiempo que tantas entrevistas que él estaba haciendo a otros escritores, ¿no? Y tanta muestra de amabilidad que estaba mostrando con nosotros precisamente para dar a conocer nuestra obra, darnos a conocer como escritores. Y le dije, bueno, ¿y cuándo te va a hacer alguien una entrevista a ti? Porque no nos olvidemos que Leonardo, aparte de su blog, Leonardo es escritor. Y él me dijo que, bueno, no lo tenía muy claro, no sé cuánto, no sé qué. Y al final, pues le tendí esta trampa y dije, pues la entrevista te la voy a hacer yo. Así que, Leonardo, bienvenido a tu propio canal. Muchas gracias. Encantado. No sé qué te parecerá, si te sientes raro siendo otro el que te hace la entrevista, pero... La verdad es que no me lo esperaba, pero me has cogido, me has tendido la trampa y digo, bueno, esto no puede uno escapar. Hemos aprovechado que está Leonardo de vacaciones en Cádiz y entonces que ya nos hemos visto en persona y he dicho, este es el momento. Así que, bueno, siempre comienzas, mejor dicho, preguntándole a todo el mundo quién es la persona en cuestión a la que estás entrevistando. Así que a mí me gustaría preguntarte antes de nada, ¿quién es Leonardo Jiménez? Pues mira, esta pregunta a mí se me ocurrió cuando te hice a ti la primera entrevista, preguntar siempre quién era, ¿no? Porque es que es tan complicado cuando a uno le preguntan quién es él, que dije yo, bueno, esta pregunta tiene su gracia, ¿no? Y bueno, tú que me conoces y podrías responder a la pregunta mejor que yo casi, pues yo creo que soy una persona normal, con muchas inseguridades y que poco a poco me estoy quitando de encima gracias a la andadura esta de escritor y gracias a la vida que poco a poco te va poniendo en su sitio, ¿no? Y la madurez, los años, me están ayudando justamente a mejorar, ¿no? A mejorar como persona, a mejorar como escritor, a mejorar como todo, pero bueno, una persona normal que intenta hacer las cosas lo mejor posible, agradecida y tratando de ayudar a los que están a su lado. Una de las cosas buenas que tiene hacerse mayor es que cada vez te va importando menos lo que opinen los demás, ¿verdad? Como... Lo he aprendido no hace mucho, pero sí. Sí, eso es una cosa que le decía mucho a mi abuela, ¿no? De que cada vez le importaba menos ya. Sí. Y bueno, el nombre de tu blog es Mi experiencia como escritor. Sí. Y en realidad, ¿cómo te surgió esa idea de hacer un blog? ¿Cómo te surge eso de querer ayudar a los demás? De valga la redundancia, hacer un blog, hacer ahora un canal de YouTube, meterte en TikTok y todo además orientado casi más a ayudar a esos escritores que están empezando que a promocionarte a ti mismo y a tu obra. La verdad es que sí, que esto, bueno, tú que eres amigo mío desde hace tantísimos años, ¿no? Que nos conocemos desde la infancia, siempre hemos hablado de tantos proyectos y yo nunca he enfocado, tú ya sabes que cuando yo tenía la página del Abismo de rol, lo enfocaba un poco no solo para mi propio beneficio, sino un poco para que todos disfrutásemos, ¿no? Y creo que en eso consisten muchas veces los proyectos, en disfrutar tú mismo y que la gente disfrute con eso que tú haces, porque si no le encuentro mucho sentido. ¿Y qué iban a enseñar a los demás? Bueno, yo muestro mi experiencia, cada uno que se quede con lo que buenamente quiera o pueda, porque mi experiencia puede ser buena o mala, yo la cuento. Si a la gente le gusta, pues que la siga, ¿no? Que la oiga. Y con respecto a tratar de ayudar, bueno, tú sabes que igual que yo, que escribes, y lo difícil que a veces... Bueno, tú escribes, cantas, tú eres bastante polifacético. Entonces, disperso. Bueno, disperso, eso dijiste tú en la primera entrevista, pero yo no me lo creo, porque cada vez también hace las cosas cada vez mejor. Y bueno, sabes también tú muchas veces y yo hemos hablado de las vicisitudes que tiene también el tema de la música, la literatura y muchas veces lo difícil que es enfrentarse a nuevos mundos. Y yo lo único que quería era tratar de allanar un poquito el camino a la gente que venía después. Y si era con la experiencia mía y con la experiencia de todos aquellos y aquellas que quieran venir a contarla
al espacio, pues yo creo que siempre va a ayudar desde el más exitoso hasta el que está comenzando. Porque todos hemos vivido vidas diferentes, hemos vivido experiencias diferentes y creo que nos podemos dar una buena... retroalimentarnos bastante bien de la experiencia de cada uno. Todo el mundo se puede aprender algo al final. Exactamente, eso es lo que yo creo. Bueno, pues Leonardo, tenemos esto por aquí, que es El santuario de la mariposa, que es su última novela, su nueva novela, acaba de salir ahora mismo al mercado. Y si te parece, Leonardo, a no ser que tú me digas lo contrario, vamos a ver el book trailer, a ver de qué trata este santuario de la mariposa. Bueno, pues ahí hemos visto el book trailer del Santuario de la Mariposa, una novela que he tenido la suerte de leerme incluso antes de que saliera a la venta, bueno, porque es que me he tenido el inmenso honor de hacerle el prólogo a la novela, lo cual es todo un honor. Y bueno, y aparte porque, como ya todos sabéis, es amigo mío, entonces a mí me hacía una especial ilusión. A mí me ha parecido una novela muy atrapante en el sentido de que una vez que la empiezas ya las quieres acabar, con unos personajes muy, muy chulos, muy bien perfilados. Incluso tú y yo, que somos roleros, yo perfectamente me la he imaginado como si fuera una de esas aventuras que tú y yo hemos jugado, ¿no? Una historia trepidante en la cual poco a poco vas tirándole del hilo hasta que te explota prácticamente en la cara. Pero bueno, me gustaría que dijeses de qué va el Santuario de la Mariposa, una breve sinopsis o lo que tú creas conveniente para que el público pueda entender qué es lo que va a encontrar cuando se lea la novela. Yo lo primero agradecerte el prólogo, que como tú bien has dicho, para mí también ha sido un honor que tú aceptaras ser mi prologuista y bueno, que cuando lo leí pues me emocioné. Y la verdad es que los lectores muchas veces nos saltamos el prólogo de algunas de las historias porque tenemos ganas de leer las historias, sí. Y yo lo que invito es a leer justamente el tuyo porque tiene mucho que ver con la novela, lo habías leído ya anteriormente, como tú decías. Y le diste unas pinceladas muy, muy bonitas. Gracias. Y bueno, la novela en sí, ya sabes tú que es una novela criminal, una novela policíaca. A mí siempre me ha fascinado lo que es el thriller y la novela negra. Uh-huh. Y quería un poco plasmar en esta obra todas aquellas inquietudes, cuestiones que yo me había ido encontrando a lo largo de mi vida como lector, de mi vida como rolero, esos policías, esos asesinos, esos personajes, ¿no? que siempre están metidos en lo que es en este tipo de obras. Y bueno, la obra en cuestión se desarrolla en una ciudad inventada que está al este de los Estados Unidos, uh-huh, cerca de Filadelfia y esta zona de Baltimore, en el año 1987. ¿Por qué este año? Porque en este año, pues bueno, nosotros que hemos vivido la infancia en esta época sabemos que es una época de depresión, una época difícil, una época en la que hubo un auge de la droga, sí. Y bueno, eso me da a mí mucha vidilla para colocar en ese escenario a los personajes principales, que en este caso son dos detectives, el detective Rupert Norris y el detective Felix Chatham, que se encuentran con que una serie de suicidios que se están desarrollando en la ciudad, que se están dando en la ciudad, en realidad no son suicidios, homicidios en realidad son suicidios. Al revés, perdón. Los suicidios son homicidios, correcto. He confundido las palabras, no pasa mucho. Pero bueno, la serie de suicidios son realmente homicidios. Entonces, el sargento Norris pues se queda un poco parado y lo traslada al comisario, y ahí empieza un poco la obra. Luego ya pues se va desarrollando en el ámbito de la búsqueda del asesino y todos los personajes que están ahí subyacentes y que estén detrás de la obra.
A mí hay una cosa, por ejemplo, que te voy a poner un aprieto, ¿vale? Vale. A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que tu primera obra era una novela de aventuras mezclado con un pelín de ciencia ficción, incluso de fantasía en algunos momentos. Sí que es verdad que todas tus obras tienen un punto en común que lo diré al final. La segunda obra tuya era una mezcla entre una literatura más juvenil, pero a la vez con un punto muy oscuro que, teniendo ese elemento juvenil, lo alejaba a su vez de él, ¿no? La tercera obra ha sido un conjunto de relatos, La caja oculta, que era relatos de vida y muerte, y ahora te lanzas a por la novela negra. Entonces, es que aquí es donde viene la pregunta incómoda. ¿Te gusta tocar diferentes palos porque simplemente te gusta? ¿Vas buscando dónde te vas sintiendo más cómodo? ¿O no tienes elegido un género en el que tú te definas como escritor? Y a su vez, de todo eso que te he dicho, ¿qué elementos tienen en común todas tus obras? Bueno, el elemento en común, empiezo por el final porque creo que es lo que me resulta más fácil de responder en este caso. Sí, ya también tengo que la pregunta se las trae. Sí. Es los miedos, ¿no? Los miedos es algo que siempre nos atenaza, ¿no? Entonces, esos miedos yo los he querido desarrollar en cada una de las obras, los terrores, sobre todo humanos, y cómo nos enfrentamos a ellos. Entonces, una vez que ya desarrollas lo que es los miedos, si nos vamos a la pregunta que se refiere a por qué las obras, entiendo yo, son de diferentes géneros, aun tratando los mismos temas, yo diría que esto es porque un poco no tanto escribo las obras que tengo predeterminadas, sino que son las que me llaman a mí. Es decir, esto es un poco como todas esas aventuras de rol que nosotros hemos jugado a lo largo de nuestra vida, que unas eran de ciencia ficción, las otras eran de terror, y los diferentes juegos que jugábamos ambientados que nosotros un poco, pues mira, hoy vamos a jugar al Cult, ¿no? Hoy vamos a jugar al Far West, hoy vamos a jugar al Ragnarok, sí, incluso Cyberpunk, ¿no? Que es Cyberpunk. Entonces tú decías, bueno, nosotros teníamos cada uno un director de juego, pero cuando al final nosotros cogimos lo que es nuestro desarrollo como director de juego, al final nos dirigíamos a la aventura, nos inventábamos un poco como los juegos y las ambientaciones. Sí, claro. Entonces a mí me ha venido un poco eso, ¿no? Es decir, como muchas de las aventuras crecen de los personajes, te surge esa chispa, esa idea de lo que es el personaje en sí, y al final tú desarrollas la historia que te ha llamado la atención. Entonces, al final no es tanto la historia que yo quiero contar, sino como la historia que quiere que yo la cuente. Sí. ¿Vale? No sé si me he explicado bien. No, sí, o si creo que responde a tu pregunta. Sí, claro, tú al final, tus historias siempre suelen tender a tener un género definido, es decir, habla de tus miedos, habla de esos personajes, de la intrahistoria de cada personaje, de cómo los construyes, y realmente lo que menos te importa es en el ámbito en el que tú los ubiques, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. Eso tiene mucho también de rol, ¿no? Eso de, como tú bien estás diciendo, ¿no? O sea, una cosa que yo, por ejemplo, me fijo mucho en tus novelas es que todas tienen unos personajes muy bien definidos. Sí. Y son, para mí, unos personajes muy identificables, ¿no? En ese sentido. Entonces, quizás de ahí también viene un poco la pregunta que yo te hacía, ¿no? Esos personajes suelen ser siempre... O sea, prestas mucha atención a los personajes en tus novelas. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que los personajes es una de las bases fundamentales de cualquier novela, uno de los pilares fundamentales, ¿no? Y sí que es verdad que yo le presto mucha atención a los personajes, y para mí es desde donde nace lo que es la historia. Porque si tú no tienes miedos, si tú no tienes un conflicto, si tú no tienes esas inquietudes de las que hablábamos antes, si yo no te hago una llamada a ti, Seba, y te digo, oye, ha ocurrido esto, o me está ocurriendo esto, y de ese personaje nace lo que es lo que yo te voy a contar, no hay historia. Y es como yo vea lo que me está ocurriendo y como yo lo cuente desde el punto de vista del personaje. Es decir, si yo lo cuento en primera persona, evidentemente va a ser más inmersivo, pero el tema va a estar en que yo te lo voy a proyectar. En tercera persona te lo estoy proyectando, pero de otro modo, ¿sabes? Entonces la cuestión es, y ya vuelvo a la anterior pregunta, es que yo no soy un escritor tanto de género como
si lo quisiéramos decir un poco como de marca, ¿no? Es decir, que tú cuando me leas una de las obras digas, ostras, este es Leonardo Jiménez. Yo estoy leyendo un libro identificativo, como el que tú, no, como me estabas diciendo antes. Me parece, de hecho me parece que incluso comercialmente al final es lo más indicado, ¿no? Es decir, tú tienes tu estilo propio. Y eso lo hemos visto en grandes escritores. Stephen King es ampliamente conocido por ser un escritor de terror, pero Stephen King ha escrito novelas de ciencia ficción muy buenas, y ha escrito novelas incluso con drama y fantasía que no es terror. Correcto, y otro nombre. Pero siempre es Stephen King. Exactamente. Y creo que eso... Volviendo un poco a lo que hablábamos anteriormente de tu blog y demás, a mí una pregunta que siempre me ha llamado la atención es ¿cómo eliges tú, respecto a las reseñas que tú haces de los libros, cómo eliges cuál es el próximo libro que vas a reseñar? ¿Tú te planteas de algún modo, quiero hacer una reseña ahora de una novela de terror, quiero hacer de esto, o tú vas eligiendo el libro que te apetece leer en ese momento? Esa pregunta incluso me la hago yo a veces, ¿no? Es decir, yo soy una persona que leo mucho por impulsos. Es decir, a mí... Y si hago dobles lecturas, yo no suelo leer dos libros a la vez. Pero si lo hago ensayo y ficción. A mí no me gusta mezclar historias de ficción, porque a veces, si se parecen demasiado, es como cuando ves dos películas del mismo actor. Que al final casi que mezclas un poco las tramas, ¿no? Entonces, yo, por esos mismos impulsos son las reseñas que hago. Yo solo reseño también libros que me han gustado. Yo no suelo reseñar libros que no me han llamado la atención, o incluso que no me han gustado, porque lo que no me gusta a mí no significa que a ti no te fascine, no te encante. Es decir, a mí puede ser que algún autor incluso no me llame y tú te hayas leído toda su bibliografía y la tengas en casa y te encante ese autor por su estilo, por cómo construye los personajes o cómo logra esa ambientación. Entonces yo hay veces que he entrevisto a gente y me llama su obra y me leo alguna de sus obras. Hay veces que llega a mis manos algún libro que me gusta. Hay veces que tú acabas de sacar tu libro y es el primero que me leo y lo pongo en la pila de pendientes el primero porque lo quiero reseñar. Y al final me muevo un poco por intuición. No es tanto por... Me toca el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. No. Yo cojo el octavo y lo pongo el segundo. O sea, y así es como me muevo. Entonces voy a la biblioteca y es curioso porque a veces voy con la idea de coger un libro y como suelo leerme un libro a la vez y en 15 días, yo suelo leerme un libro en una semana, porque leo por la noche, leo una horita, pues al final me voy con otro. Bueno. Y es el que reseño si me gusta. Si me gusta es el que reseño. Bueno, ¿sabes? Bueno, Tamal, tú eres además un autor que hecho a ti mismo, es decir, me explico. Eres una persona que decidiste no pasar por un proceso editorial, sino ser tú mismo el que dirigiera y a la vez el que controlara todos los procesos de la edición. Eres una persona que además de escritor te has editado tus libros, eres maquetador, incluso el tema de la portada, de la distribución, absolutamente todo. Entonces, yo ahí te quería preguntar y me gustaría que te mojaras un poco. Realmente... ¿Por qué elegiste ese proceso de edición o de publicación, mejor dicho? ¿Y cuáles crees tú que son los inconvenientes y los inconvenientes y las desventajas de hacerlo por ti mismo o de hacerlo a través de una editorial clásica, digamos? Vale, esta pregunta, pues lo que tú has dicho, ¿no? Esta pregunta tiene sus aristas. Yo estoy yendo directamente al cuello, ¿eh? No me estoy haciendo una entrevista más dura de la que me hiciste tú a mí, pero... Sí. A ver, la autoedición, yo llego más no tanto por accidente, pero sí por valentía en algunos aspectos, ¿no? Es decir, ese tema tú y yo lo hemos tratado bastante, ¿no? Yo al final creo que decidí tomar la autoedición y la autopublicación más por cómo soy yo. Es decir, yo el primer libro que escribí fue La caja oculta, realmente, mis relatos. No fue el Proyecto Unicornia. Sí, no fue el primero que publicaste. Exactamente. Claro. Entonces yo tenía esos relatos que a medida que escribía Proyecto Unicornia seguía escribiendo relatos, y a medida que escribía Somos Nosotros seguía escribiendo relatos. Al final los conjunté, los que a mí me parecieron más
los mejores, y dije, bueno, pues voy a hacer un libro de 10 relatos. Y yo intenté darle salida. Los relatos, por lo que sea, no tienen tanta salida o mejor salida que una novela, porque es un género que, mientras en Latinoamérica ha tenido Borges era un genio en eso, Cortázar, pero en cambio es verdad que en Europa no ha tenido... Aquí no ha tenido tanta salida, es lo que creo yo, ¿no? Entonces me encontré con que era difícil publicarlos por editoriales. Me embarqué en la escritura de la novela de Proyecto Unicornia. Estaba un tanto desencantado porque no había recibido las respuestas que yo podía esperar, o que uno tiene la ilusión de esperar. Sí, claro. A lo mejor la obra pues no caló, lo que fuera. La cuestión es que yo al final dije, lo que no voy a hacer es dejarla en un cajón. Entonces ya, como ya había empezado el proceso de meterme en cómo se autopublica una novela, había entrado ya en informarme, había encontrado con gente estupenda que me había hablado de cómo podía hacerlo, dije, bueno, pues con Proyecto Unicornia no quiero pasar por el mismo trago de enviarlo a un montón de editoriales negativas, que estuvieran cerrados la recepción de manuscritos. Y dije, bueno, yo la ofrecí a los lectores cero, la ofrecí a algún escritor que tengo amigo y tal, y me dijeron que el producto era satisfactorio, que yo le había gustado. Y dije, bueno, vamos a ver cómo se puede plantear esto. Al final, siguiendo tu consejo de la maquetación, Leo, intenta hacerlo tú mismo, porque si te has tirado para la autopublicación y piensas que eso puede ser una salida futura, porque tú vas a seguir autopublicándote, pues bueno, no te vas a gastar el dinero en maquetar las obras. Cada vez que te la tenga que maquetar a alguien, pues el dinero que cueste van a ser proyectos que vas a tener, al final te va a costar un pastizal poder publicar un libro. Y al final, pues bueno, las portadas me ayudaste tú, con las cubiertas me ayudaste tú, que la hiciste tú. La primera cubierta recurría a un profesional para hacerla. La siguiente nos pusimos, también me ayudaste tú con la siguiente cubierta. Bueno. Entonces, al final aprendes a ir haciendo cada uno de los procesos tú solo, hasta que llega la cuarta obra y te encuentras que lo haces tú todo, menos la corrección profesional, que siempre creo que hace falta algo. Pero porque te apetecía más ser tú el que controlase todos esos procesos, quiero decir. Yo creo que sí. Que fue un poco al final por eso, porque tú no querías, digamos, tener que pasar por esa etapa de otra vez tener que ir a recepción de manuscritos, tener que... Yo creo que sí, que es un poco que yo mismo quería ser un poco mi propio juez, ¿no? Porque para darme seguridad a mí mismo. De hecho, ¿cuáles crees que son entonces las ventajas del proceso que tú sigues, entonces, con respecto a las editoriales? Yo creo, que el proceso de autopublicación te permite a ti tener el control de todo. Es decir, si yo quiero una obra, corregirla, la voy a tener corregida al día siguiente. Porque puede haber una errata y tú me dices, Leo, aquí hay una errata en la página 148. O aquí hay falta un guión, o aquí tal. Pues yo el día siguiente al que tú me lo has dicho, la persona que vaya a adquirir la obra la va a encontrar ya sin esa errata, ¿vale? Entonces, eso para mí es una ventaja importante. Después, el hecho de que la distribución también la tienes tú, en el sentido de que dices, bueno, pues si optas por una distribuidora potente, al día siguiente o a los 2 días, a los 3 días la va a tener la obra la persona. Tú vas a recibir como en las editoriales, ¿no? Tú vas a recibir tu obra y vas a dar el visto bueno y demás. Y ya te digo que a mí, gente que me rodea, que ha tenido relación con editoriales, has publicado a través de editorial, como puede ser tu caso, ¿no? Que estás contento, ¿no? Bastante contento pues yo obviamente también lo recomiendo, pero que cada uno tiene su propia experiencia. Claro. Puede ser de editorial o puede ser autopublicada. Yo lo veo como otra salida, es decir, está la edición, la coedición, la autoedición. Claro. Entonces, claro, yo respeto todo ese tipo de salidas, y cada uno tiene que darle salida a su obra como buenamente quiera o pueda, mientras que tenga una calidad literaria para poder ponerse en el mercado. Yo creo que he conseguido esa calidad a través de seguir una serie de procesos,
como la maquetación digital, una buena portada o una buena sinopsis, y al final es por donde he tirado yo, ¿sabes? Yo me veo a gusto donde estoy y creo que voy a seguir autopublicando y creo que muchos autores al final han encontrado ese camino y después han publicado por editorial o han querido seguir con la autopublicación, porque te permite a ti tomarte las cosas a tu ritmo y a tu manera. Es decir, yo puedo publicar una obra dentro de 3 meses, dentro de 6, dentro de un año y bueno, y soy yo quien decide cuándo voy a publicar y qué voy a publicar y el modo en el que voy a hacerlo. De hecho, vamos, imagino que todos lo sabréis ya, pero el blog de Leonardo, que es mi experiencia como escritor, que si no por aquí lo pondrá a ver para que podáis acceder a él, habla o da muchísimos consejos, da muchos, consejos, como dice, le gusta decirlo a él, tips sobre escritura, gramática, narrativa, incluso sobre cómo es el proceso ese de publicación, de cómo llevarlo todo a cabo, un poco basándose en esa experiencia que él ha tenido, ya que como estamos hablando ahora, él todos esos pasos se los ha pisado, se los ha comido él solo y además lo hace de una manera excelente, al menos desde mi humilde punto de vista. Volviendo a ese proceso creativo, ¿cuál es a la hora de escribir, cuál es tu método de trabajo? Es decir, ¿tú eres una persona que necesita tener una historia muy bien planificada desde el principio, unos personajes muy bien definidos, o en cambio eres de estos escritores que se deja un poco llevar y que las musas me atrapen en medio del trabajo? Bueno, aquí un poco nosotros, tú y yo trabajamos de una manera parecida pero diferente. Es decir, yo parto de una idea, la idea es la que me permite desarrollar los personajes y esos personajes son lo primero que yo desarrollo. Es decir, la idea puede ser un accidente, la llegada de alguien a un lugar en concreto, por ejemplo, alguien que llama a la puerta de tu casa y te pide ayuda, pues bueno, esa es la idea. A partir de ahí creo el personaje que abre la puerta, el personaje que está fuera, ¿vale? Y voy desarrollando esos personajes como son. Les creo un trasfondo, les creo una vida, un pasado, un presente y un futuro se va desarrollando a través del relato en sí, ¿vale? A través de la novela. Y bueno, esa es la chispa o la idea de la que parte todo el relato en sí. Y a partir de ahí pues se va desarrollando y me gusta tener un esqueleto no demasiado desarrollado de lo que es la obra o el relato en cuestión y dejar siempre un puntito para la improvisación, ¿sabes? ¿Tú sabes entonces cómo empieza y cómo acaba la novela? ¿O eres de los que la trama el final lo dejas un poco ahí a ver qué te marca en ese momento, qué te dice tu intuición? A veces la historia parte del final, otras veces del principio, y si empieza in media res te lleva a unos sitios o te lleva a otros. Yo he cambiado algún final sin querer. Eso es como el título, ¿no? El título de la obra. Sí, bueno. Muchas veces aparece cuando estás tú ya casi acabándola, ¿sabes? Pues el final a veces puede cambiar sensiblemente, porque tampoco, una vez que tú tienes una idea, tampoco es conveniente a lo mejor cambiarla demasiado. Pero sí que es verdad que a mí me gusta tener un final y la mayoría de mis historias se dirigen a ese final. ¿Por qué? Porque ese final te va a permitir a ti elaborar la ruta. Claro. La ruta a la que entonces ya coges tu brújula, coges tu mapa y te vas llevando un poco por la intuición. Pero eres más de brújula, ¿no? Yo soy más de brújula, tú lo sabes. A mí una cosa que me gusta mucho, no lo tenía aquí escrito, pero es que tú mismo me lo has despertado, ¿no? Una de las cosas que hablas es de la teoría del iceberg de Hemingway. Sí. En realidad, ¿no? Es que tú me has dicho, no, yo los personajes me gusta cogerlos y crearles un trasfondo, un pasado. Y yo mismo lo pienso y digo, en la mayoría de tus libros realmente el pasado se mete un poco como analepsis de esa vida del personaje, pero no eres un personaje de contarte toda la vida, mejor dicho, no eres un escritor de contarte la vida de los personajes desde que nacen hasta que eso. Entonces, por lo que veo, trabajan mucho esa teoría del iceberg de Hemingway. Te gusta tener cada personaje bien sujeto, cómo ha sido toda su vida, porque eso va a marcar lo que es la personalidad
Claro. de ese personaje que escribes, ¿no? Si no me equivoco. No, es que lo has definido muy bien. Es decir, la teoría del iceberg, tú que la has planteado, es decir, que el iceberg se ve un poco arriba, lo que es la punta, claro, pero por debajo el iceberg es grandísimo. Claro. Entonces, claro, esa es como la teoría de mostrar y no contar, ¿no? Un poco lo que se ve del personaje, a mí me gusta dar unas pinceladas y que el lector, en este caso, vaya descubriéndolo poco a poco a lo largo de la obra a medida que el personaje evoluciona con la misma historia que vas contando, para que al final tú hayas visto una transformación en él a medida que le van ocurriendo esa serie de cosas que tú vas contando. Claro. Entonces ahí va un poco también la respuesta a lo que es la teoría del iceberg que tú decías, ¿no? Yo oculto todas esas cosas que tú vas a ir encontrándote, claro, para que tú mismo seas el que vaya sacando el iceberg a flote hasta que al final digas, vaya, claro, el personaje escondía muchas más cosas de las que yo creía. Pues bueno, llevamos más o menos una media horita así de entrevista, ya estamos llegando prácticamente al final. Y bueno, yo una cosa que te lo quería decir, no es una pregunta, sino que precisamente me ha hecho gracia porque a medida que tú ibas contando, ¿no? Decías, es que, por ejemplo, una persona que llama a tu casa y te pide ayuda. Y he dicho yo, ¿se puede decir palabrota? He dicho, qué pedazo de... Y digo, es que... Y es una cosa que siempre admiro mucho de ti, jugando a rol, tanto como escribiendo, y es la capacidad que tiene este señor que está aquí de repente meter un punto de hay algo que rompe con tu cotidianidad, sí, y te obliga a jugar esa partida. Eso imagino que te ha labrado el rol por la cantidad de horas que has dirigido, la cantidad de veces que te hemos cogido casi de... igual que la entrevista, un poco a traición y decirte, Leonardo, hoy te toca dirigir. Y bueno, ¿y ahora qué dirijo yo? Y es una cosa que ya te digo que siempre he admirado de ti, y bueno, y la quería dejar aquí, quería dejar constancia así, aquí en riguroso grabado. Y sí que te quería preguntar, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes de tus obras? Una pregunta también difícil, ¿eh? ¿Cuáles crees tú que yo creo que va un poco en consonancia con todo lo que estamos hablando? ¿Cuáles crees que son esas cosas que tus obras tienen como más relevancia y que los lectores al final vuelven a tu obra precisamente porque es los puntos más fuertes siempre de ellas? Esta pregunta es como la primera. Es decir, porque hablar de uno mismo es muy difícil. Ya. Y hablar de las fortalezas de uno, ¿no? Es decir, a mí cuando me toca hacer un DAFO, ¿no? O cuando me toca autoanalizarme, muchas veces por eso mismo de las inseguridades que te comentaba, o a veces pues a mí yo soy de esas personas que a lo mejor recalca más mis defectos que mis virtudes, ¿no? Entonces cuando hablo de las fortalezas me es difícil. Ahora bien, si tú me dices, Leo, cuando tú desarrollas esto te sientes más cómodo, y cuando alguien te habla de tus obras, ¿de qué te habla? De lo que más le ha gustado. Exacto. A mí principalmente, hablábamos un poco de los personajes antes, creo que es lo que a mí más me gusta. Lo que más me gusta que me digan es que un personaje les ha gustado y que se han identificado. Uh-huh. Y creo que ahí es donde yo le presto más atención y donde mejor me muevo, que es en ese desarrollo de esos personajes y en y un poco lo que tú decías, ¿no? Una vez que ocurre que hay un desencadenante, cómo ese personaje se va adaptando a la nueva realidad que se presenta en la obra después de que en este caso después que ya alguien llame a su puerta. Es decir, el miedo que sienta cuando reciba la noticia que le quiere dar, cómo lo resuelve, etcétera, etcétera, y cómo esos dos personajes se van transformando, porque claro, el final de la historia puede ser muy diferente dependiendo de cada autor. Es decir, a ti te presentan una premisa, tú escribes una historia, yo escribo otra, y si estuviéramos en un taller literario, fueran 100 personas, podrían ser parecidas, pero todas serían diferentes, y los nombres de los personajes serían diferentes. Entonces yo creo que ahí voy con los personajes e incluso a veces con la ambientación, y hay gente que le ha recalcado también las descripciones. Hay gente que le gusta más las descripciones, otra gente que le gusta menos, pero yo las pinceladas que suelo dar a veces un tanto líricas, yo me siento muy a gusto cuando leo la descripción y parece que lo haya escrito otro. Claro. ¿Sabes? Sí, ese momento en el que uno se lee y dice, esto lo he escrito yo. Esto lo he escrito yo. Hombre, yo a mí personalmente, estoy bastante de acuerdo contigo. A mí lo que más me gusta de tus obras, una cosa que tú no has mencionado, es que son obras que se leen de una manera muy rápida, pero no porque sean obras
sencillas, sino porque tienen un estilo directo, hecho para que precisamente el lector, creo, sí, no sé si lo haces a propósito, para que el lector quiera seguir leyendo y además tenga la posibilidad de hacerlo rápido, es decir, porque al final ya no solo es que la novela idea te enganche, sino es que encima de todo tú te la estás bebiendo casi sin darte cuenta. Entonces eso además creo que es una cosa que alguna vez te lo has dicho, ¿no? Que es un estilo de narración incluso que es muy casi televisivo, es decir, de serie, de esto va rápido, va fluyendo y va con cierta rapidez. Entonces, yo para mí ese es uno de los puntos fuertes, desde luego, junto con los personajes, obviamente, que ahí se ve perfectamente que tú eres un tío versado en el mundo de los juegos de rol. Y yo añadiría eso que te comentaba antes, los puntos de disrupción, que lo llamo yo, ¿no? Que es ese punto en el que tú tienes una vida completamente normal, o no, porque por ejemplo en Proyecto Unicornia no llevan una vida normal, pero hay un momento en el que hay algo que rompe la cotidianidad de tu vida, hay una disrupción que hace que cambie todo por completo, y eso yo creo que a ti en concreto se te da muy bien. Precisamente ahora que mencionaba el Proyecto Unicornia, Proyecto Unicornia fue una novela que yo, porque soy amigo tuyo y lo conozco, que se te atragantó en muchas ocasiones porque es que era tu primera gran obra y empezaste además por una obra casi faraónica, de algún modo. Entonces, cuéntanos aunque sea brevemente cómo fue ese proceso de enfrentarte a tu primera novela y bueno, y cómo conseguiste salir airoso de ese proceso. Bueno, airoso salí porque tenía un buen amigo al lado que me empujaba mucho, un amigo escritor, ¿no? Que ha visto casi su obra a la par que yo publicada, que en este caso eres tú, y que me empujaba en el sentido correcto hacia el que tenía que ir, porque quizás si no hubiera sido porque en este caso tú me hubieses digámoslo así, alentado a continuar porque la obra se veía que tenía futuro y porque la aventura o lo que es la trama, ¿no? Todo lo que envolvía y todo lo que iba desencadenando era atractiva. Si yo no hubiera tenido ese empuje que me diste en algunas ocasiones, a lo mejor la habría abandonado. Es decir, a veces hay que reconocer las cosas. Es muy difícil para alguien. Ostras, pues yo cuando empiezo algo nunca lo acabo. No. Hay veces que hay que saber rendirse, ¿sabes? Sí, bueno. En este caso yo no me rendí, pero a veces me entraban ganas, pero también me entraban ganas de dejarlo, de casi llorar. Yo lloré cuando morían algunos personajes de la historia. Eso Sí, los escritores somos muy llorones, pero yo lloraba a veces y decía, ostras, voy a dejar a este hombre aquí detrás o a esta mujer aquí detrás y voy a seguir escribiendo y tal. Y me resultó un proceso difícil, pero a la vez gratificante. Todos esos éxitos y todos esos cierres de capítulo que suponían un nuevo cliffhanger y que suponían la entrada de una nueva historia, la entrada de una nueva escena, pues al final era todo lo que a ti te ayudaba a continuar con la historia, ¿no? Entonces, a medida que la escribía, la iba disfrutando también, de algún modo. Pero no fue fácil, fue complejo, fue un tema complejo. Al final lo conseguí. Y cuando lo presenté a los lectores les gustó y yo muy contento porque ha sido quizás la obra con mejor recepción que ha tenido de todas. Y bueno, en este sentido, y yo ya quizá por ir terminando, me gustaría que le dijera, y además aprovechando esto que estamos tirando del Proyecto Unicornia, que le dieras algún consejo a esa persona que se enfrenta a su primera obra, ¿vale? Y que intentes diversificarlo un poco, es decir, a una persona que nunca ha jugado a rol, ¿vale? ¿Qué consejo le darías para empezar su primera obra? Pero también, porque seguro que hay muchísimos oyentes que en este sentido están en esa situación, personas que llevan toda la vida jugando a rol, que tienen 1000 historias, pero que después no saben cómo plasmarlas en un libro. Entonces, ¿qué consejo le darías a uno y a otro? Porque tú además te has visto en esas dos, en querer plasmar una historia puramente rolera en un libro y en una historia que simplemente te ha surgido sin tener nada que ver con eso. Pues yo lo que te comentaba, tener paciencia con uno mismo, es decir, analizar muy bien lo que quieres contar,
estructurarlo de manera muy tranquila Y adaptarlo. Es decir, adaptarlo es quizá adaptar una aventura de rol o un juego de rol que tú has hecho y la ambientación en una novela no es un trabajo complejo, no es un trabajo fácil, porque requiere de eso, ¿no? De mucha paciencia, del error, de la técnica, de ir depurándola y obviamente lo que es como la primera aventura que yo dirigía, pues, o los primeros juegos que dirige uno, siempre, ostras, pues esto no puede ser, tal cual, y después a medida que tú vas desarrollándote como director de juego, como que todo, tal, Sí, vas a sí, claro. una jornada de rol, nadie te conoce y al final incluso te dan la enhorabuena. Claro, todo eso tiene un proceso. Porque tú que haces conciertos y demás lo sabes perfectamente. Sí, Es decir, no es lo mismo el último que hiciste en Medina que el primero que hiciste ahí en la zona, en la Diputación o en la zona franca. o donde fuera, que ¿no? me temblaban hasta el bigote, yo me temblaba. Exactamente. Entonces, esto también tiene mucho de andadura, ¿no? De lo que es el recorrido que tú tienes. La primera obra, si la adaptas como una aventura, ten paciencia, estructúrala bien, hazlo como una aventura, piensa en los personajes, desarrollalo e intenta lee para poder llevarla a cabo y lee mucho sobre lo que es autores que puedan parecerse a esas mismas aventuras que tú quieras poder desarrollar. Sí, es decir, si estás en una fantasía medieval, pues bueno, puedes leer a Tolkien, puedes leer... Claro. Me imagino que también muchas veces en ese proceso habrá mucho recorte que uno tenga que meter dolorosamente, pero tiene que, al final no deja de ser una adaptación, no puedes hacer lo mismo. Exactamente, es lo que acabas de decir, es decir, tú tienes que prescindir de mucha parte de la aventura para poder adaptarla a la novela o incluso crear nueva trama de la novela o nuevos personajes. En el proyecto Unicornio yo creé nuevos personajes para poder meter situaciones que no existían en la aventura. Es decir, al final tú lees el libro y lees la aventura y dices, sí se parece bastante porque está ambientada en este mismo escenario, pero después en la aventura la trama de Z y de hogar no aparecía en la aventura, aparecía simplemente la reminiscencia, lo que es el resultado de hogar, pero no lo desarrollabas como otra trama alternativa. Adax como personaje era un personaje que aparecía casi a principio de la obra también, o aparecía en algún momento, pero no de la misma manera que aparecía en la obra. Es decir, ahí vas adaptándote y vas buscando la manera de poder colocar todos los elementos que tú quieres, porque ahí los tienes en un batiburrillo en la aventura, y en la aventura también los jugadores se van adaptando a lo que tú le vas, y es todo mucho más improvisado. Claro. Tú tienes que asentarlo todo de alguna manera para poder llevarlo a cabo y tenerlo todo muy clarito antes de sentarte a escribir, porque si no seguramente desistas, porque es difícil llevarlo a cabo. Hay que tener mucha paciencia contigo mismo, sobre todo. Bueno, pues yo creo que llevamos más o menos unos 45 minutos, debemos llevar minuto arriba, minuto abajo. Y bueno, ya yo con esto creo que fue un momento para despediros. Recordaros que aquí está El Santuario de la Mariposa, creo que aquí se ve bien la portada. Es el último libro de Leonardo Jiménez, el blogmaster, o como se diga en castellano, que la verdad es que no lo sé, de mi experiencia como escritor, ahora también en su nueva andadura por YouTube, por TikTok. Y bueno, yo creo que aquí podemos encontrar muchísimo de todo lo que hemos estado hablando, un elemento que le puede gustar mucho a los jugadores de rol porque tiene unos personajes muy bien construidos, una trama que precisamente te va llevando desde el principio hasta el final de una manera muy, muy suave, pero que te va aún así te va despertando ese sentimiento de no esperarte lo que viene a continuación y de querer saber qué viene más detrás de eso. Así que bueno, yo os animo a todos a que le echéis un vistazo y a que dejéis vuestros comentarios si os ha gustado El Santuario de la Mariposa, escrito aquí por este señor. Y bueno, yo con esto despedirme, porque ya sabéis que el canal es él, es verdad que hoy el protagonista es él. Yo soy Sebastián G. Sancho, para mí es un verdadero honor poder estar entrevistando a mi amigo y te dejo para que tú te despidas con lo que tú quieras decirnos, Leonardo. Pues nada, agradecerte este momento que me has brindado y agradecer no solo a ti, sino a todos los que nos siguen, nos oyen, nos escuchan, nos ven. Y nada, que esperemos que esto podamos repetirlo el año que viene. Sí, hombre, y que sigamos con todo lo que queremos contar y con nuestra experiencia
y que podamos ver nuevas obras publicadas de aquí al año que viene, tuya, mía y podamos hablar de ella los dos. Exactamente. Muy bien. Pues nada, muchas Pues nada, gracias. muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.